Parlamentaria, ¿no? El primero, al ser yo profesor universitario, tiene que ver con la educación en general, ¿no? Una educación científica, una educación pública de gran calidad, una educación equitativa y justa. Yo creo que el tema de la educación y de la juventud es un tema totalmente abandonado en esos 5 años por el actual gobierno. Una revolución educativa no se hace sobre la base de refaccionar algunos colegios, ¿no? Sino que tiene que ver con contenidos, tiene que ver con capacitación de maestros y tiene que ver con seguimiento al desenvolvimiento de los alumnos. Por otro lado, una educación pública de calidad significa empezar el camino de la construcción de una gran universidad pública, ¿no? Como existen en otros países, y de esa manera se dinamice todo el sistema universitario. Otro punto importante de la agenda que estoy construyendo de cara al próximo Parlamento tiene que ver con la competitividad del país. La mejor forma de generar trabajo es y todo eso implica una serie de reformas en lo laboral, en lo tributario, en infraestructura, etcétera, etcétera. Es un macro tema, ¿no? Otro elemento más terrenal es el vinculado a la seguridad ciudadana. Hoy es un drama el tema de la delincuencia, del pandillaje juvenil, de la drogadicción masiva. Y por eso no podemos descuidarlo, porque constituye verdaderamente un problema, sobre todo para los que menos tienen. Y un cuarto tema, que tiene que ver más con la necesidad del Perú político, es el vinculado a una gran reforma política, es decir, a la disminución del periodo parlamentario, a separar las fechas de elecciones entre el periodo presidencial y el periodo parlamentario, reestructurar la ley de partidos políticos, disminuir el periodo parlamentario en términos de años, de 5 a 4 años, evitar la reelección indefinida de alcaldes y representantes en general, y trabajar intensamente por una efectiva democracia interna, que hoy por hoy la ley de partidos políticos no lo contempla. Ahora, y el retorno a las 2 cámaras, ¿no? Exacto, eso quería preguntarle. Son 130 congresistas los que van a estar ahora y se sigue discutiendo durante un periodo más de gobierno si es que se va a retornar a la bicameralidad. Yo soy un convencido de que tiene que haber bicameralidad, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una bicameralidad? Los beneficios, en primer lugar, no solamente la reflexión, sino la mejor representación del Perú en su conjunto, con una visión holística, integral. Y eso, aunado a la trayectoria y la sabiduría, incrementa el nivel de reflexión. La Cámara de Diputados debe ser una Cámara política y fiscalizadora, mientras la Cámara de Senadores debe ser una Cámara reflexiva y que tenga una visión integral del país, ¿no? Por otro lado, hoy en día hay un déficit de representatividad de los ciudadanos. 130 congresistas para una población de cerca de 31 millones de personas nos convierte en uno de los países menos representados. Y eso es lo que genera muchas veces una falta de gobernabilidad, porque la ciudadanía no ve satisfechas sus necesidades y exigencias en el actual cuerpo parlamentario. En primer lugar, se tiene que construir una gobernabilidad adecuada con una buena relación con el Parlamento y también un buen proceso de formación de opinión a través de una mejor estructura comunicativa. Por otro lado, nosotros tenemos dentro de nuestros activos a que siempre se conformó un equipo de ministros de primer nivel. Obviamente con una persona como Alejandro Toledo al frente se garantiza la convocatoria a personas de un alto nivel en términos profesionales, ¿no? Si a eso le agregamos una buena relación con el Congreso, yo creo que estaremos en condiciones de poder construir las reformas que el Perú necesita para poder pasar del crecimiento económico al desarrollo sistemático. Ustedes tuvieron un congreso duro, ¿no? Hasta incluso con propuestas de vacancia presidencial. Bueno, lamentablemente el APRA cuando está en la oposición pierde cualquier tipo de racionalidad y se dedica a sabotear todo. Y una vez que están en el gobierno no hacen absolutamente nada. El APRA quitó la posibilidad al Perú y al gobierno más fundamentales en materia laboral, en materia de competitividad, en materia de mejor manejo del Estado, en materia judicial. Nosotros hicimos el Seriajus, no lo implementó. Hicimos el proyecto educativo nacional, todo un plan, lo tiró al tacho de basura. Hicimos el planteamiento de una gran reforma laboral para evitar la informalidad, el presidente García la trató de criminal. Entonces, cuando están en la oposición, se niegan a todo. Y cuando están en el poder no hacen nada. Lo único que hacen es incrementar los casos y los indicios de corrupción. Entonces, nosotros sufrimos una fuerte oposición del APRA que le quitó al Perú las posibilidades de ingresar por un camino de desarrollo mucho más antes.
Bueno, todos los mecanismos de acercamiento a la ciudadanía han sido destruidos por Alan García, uno de ellos el Consejo Nacional de Descentralización, que permitía que existiera la instancia correspondiente para coordinar con las diversas regiones sobre los planes, la capacitación y la transferencia. Eso se liquidó y se puso en su lugar a una persona sin ninguna experiencia, como el señor Grover Pango, que no ha hecho absolutamente nada salvo cobrar su sueldo, y que al final le ha quitado peso específico al proceso de regionalización. Yo aseguro que en estos 5 años el gobierno no ha hecho nada por mejorar este proceso, salvo transferir dinero que existía en las arcas fiscales, ¿no? Pero ese dinero lo único que ha generado es descentralizar la corrupción. ¿Qué falta para que el desarrollo económico, el crecimiento económico del cual se hablaba desde el gobierno del presidente Toledo, que continuó durante el gobierno de García, se sienta en los sectores que más necesitan en ese momento un verdadero crecimiento económico? En estos momentos hay crecimiento económico, pero basado en precios de minerales, y no se ha traducido en una verdadera reforma social, o sea, que llegue a los más pobres. Nosotros necesitamos trabajar en materia de programas sociales para la coyuntura, programas que permitan la generación de empleo y programas que permitan la supervivencia de algunas personas y luego sacarlas de la pobreza. Y por otro lado, para darle sostenibilidad a todo esto, necesitamos trabajar en reformas fundamentales del Estado, ¿no? Como la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de salud, la reforma de educación, que son las que realmente generan en los que menos tienen una mayor cantidad de beneficios, porque no son beneficios que vienen de la preventa, sino son beneficios que vienen de la formación. Bueno, que en primer lugar voten por Alejandro Toledo y que permitan de que uno de sus militantes con mayores deseos de trabajar junto a él en este proceso de construcción de ciudadanía y de desarrollo, Juan Ceput, llegue al Congreso, ¿no? Mi número es el número 4 de la Chacal.